Mi abuela sabe algo sobre los viajes en el tiempo, y creo que es cierto. Hay dos cosas que debes saber antes de que te metas demasiado en esto, por si acaso decides abandonar. 1. Hoy, mi abuela me dijo que tiene conocimiento de primera mano de que los viajes en el tiempo son posibles. 2. Y yo le creo completamente. ¿Sigues escuchando? Bien, porque honestamente no tengo idea de dónde más podría encontrar a alguien que me escuche, que considere lo que tengo que decir y, tal vez, incluso crea en mí y me ayude a descubrir qué hacer a continuación. Como muchas otras personas aquí, me topé con esta comunidad mientras navegaba por internet buscando pistas para confirmar o desmentir si de verdad me estoy volviendo loco. No estoy seguro de cuál de las dos opciones preferiría ahora, porque si lo que digo es cierto, y todo esto realmente está pasando, entonces ya no sé en qué creer. Esto es largo, pero por favor, si tienes algo que aportar, estoy dispuesto a leerte en los comentarios. Déjenme retroceder un poco y presentarme. Me llamo Philip Ward. No es mi nombre real, y de hecho, probablemente puedan asumir que cualquier nombre que mencione no será verdadero. No hay mucho que contar sobre mí en realidad. Estoy a unos meses de cumplir los 40, estoy divorciado. Tengo un hijo de 7 años, que vive la mayoría del tiempo con su madre. Fui un pésimo esposo, pero soy un buen padre, o al menos lo intento. Mi exmujer y yo nos llevamos bien, incluso somos amigables. Podemos estar en el mismo partido de fútbol o en la misma obra escolar sin querer matarnos. Ella lleva un par de años saliendo con un tipo decente, y aunque nunca lo invitaré a tomar una cerveza, tengo que admitir que es bueno con mi hijo y sabe respetar sus límites. Odio que la gente diga que estoy casado con mi trabajo, aunque la verdad es que es una buena forma de describirme. Soy policía, y lo he sido durante los últimos 18 años. Hace 8 años que soy detective de homicidios, y me encanta el trabajo. Trabajo en una ciudad de tamaño medio en el noreste, cerca de una universidad importante. La llamaremos la universidad para los fines de esta historia. Les diría dónde es, pero no sé si sea buena idea aún. Todo esto es todavía muy nuevo para mí, y no quiero cometer un error, aunque probablemente ya lo esté haciendo solo por contarles esto en primer lugar. Hace 1 año y medio, la novia de 16 años de un tipo que estaba arrestando me destrozó el tobillo y la rodilla con un bate de béisbol de metal. Estuve fuera durante 12 semanas recuperándome de una cirugía y acostumbrándome a caminar con la pierna recién operada, que terminó siendo 1 centímetro más corta al final de todo. Todos en mi departamento pensaron que me retiraría antes de tiempo, ya que estaba tan cerca de los 20 años estándar que la mayoría de los chicos hacen en la policía. Tengo que admitir que lo consideré, sabiendo que no podría patrullar en esa condición. Aún así, la idea de no trabajar y retirarme a los 38 me aterraba, así que opté por un trabajo de oficina. Un buen trabajo de 9 a 5 como parte del equipo de personas desaparecidas y homicidios en casos sin resolver. Yo, solo en una habitación subterránea sin ventanas y 92 archivos de casos de desapariciones y asesinatos inexplicados que datan de 1888. Que fue cuando dejamos de tirar los registros cuando no se resolvían en un par de décadas. La unidad de crímenes corporativos, otro trabajo de oficina, tiene un equipo de 3 personas, una nueva cafetera y una oficina en el segundo piso, pero ¿quién soy yo para quejarme? Mejor que estar en casa viendo televisión durante el día. Los casos sin resolver de la vida real no son como los que ves en la televisión, lo cual no debería sorprender a nadie. La televisión nos haría creer que hay una infinidad de pistas esperando a ser descubiertas, una fila de testigos dispuestos a aportar nueva información y un culpable todavía vivo, cerca, esperando a que un policía decidido toque su puerta. La realidad es que muy pocos casos se resuelven. De hecho, una de las primeras cosas que hice cuando me dieron este trabajo fue clasificar los casos según su probabilidad de resolución, utilizando un sistema de colores. Las etiquetas rojas son para los casos que prácticamente no tienen posibilidad de resolverse. Casos antiguos, sin evidencia, sin pistas. Las etiquetas amarillas tienen algo de potencial, pero no hay nada con lo que pueda trabajar de inmediato. Los casos con etiqueta verde son los que tienen las mejores posibilidades, son relativamente recientes, tienen evidencia sin procesar y hay buenas pistas que se podrían seguir. Esos son los casos en los que me concentro. Vuelvo a investigar a los viejos sospechosos y testigos, creo un nuevo perfil con la ciencia forense actual, mando procesar evidencia para buscar exclusiones o coincidencias de ADN, hago lo que pueda. He resuelto 4 casos desde que comencé hace aproximadamente 1 año, y todos fueron gracias al ADN. Un par de esos casos aún tenían familiares que pude contactar para darles la buena noticia,
y fue un sentimiento bastante bueno, pero no es que haya hecho algo por mí mismo. Tomé un cabello o un trozo de sudadera manchada de sangre de una caja y lo mandé al laboratorio para que lo procesaran, y ellos encontraron una coincidencia en la base de datos. Soy detective, pero nunca voy a estar realmente feliz hasta que resuelva algo de verdad, descubriendo patrones, encontrando pistas y extrapolando teorías. Además de los casos con etiqueta verde en los que trabajo, me esfuerzo por dar visibilidad a los casos fríos. Trato de que las noticias hagan un segmento sobre ellos, visito foros de teorías de crímenes para ver si puedo agregar algo a mi archivo. Animo a la gente a enviar pistas, pero son pocos los días en que mi línea externa de teléfono suena. La mayoría de las pistas que recibo son de detectives aficionados, de aquellos detectives de sillón que se han tomado como hobby intentar resolver viejos asesinatos. A algunos policías les molesta recibir estas llamadas, ya que muchas de las pistas ya han sido preguntadas, respondidas o desestimadas como improbables, pero a mí no me molesta. De vez en cuando, han proporcionado una perspectiva nueva que podría dar frutos algún día. Esta mañana, justo cuando me senté, con la laptop y la bolsa en las manos mientras sostenía una taza de café que había conseguido de contrabando en el segundo piso, mi línea externa sonó. Me sorprendió escuchar la voz de mi abuela de 92 años. Puedes llamarla Iris. Después de unas palabras amables, Iris aclaró la garganta y, sin rodeos, comenzó. Necesito contarte algo, y tiene que ser hoy. ¿Puedes venir en unos 30 minutos? Su pedido tan inusual me preocupó un poco. Claro que sí. ¿Debería avisarle a papá? ¿Está todo bien? No, no es necesario. Estoy bien, todo está bien. Esto en realidad, bueno, es algo de trabajo. Hay un archivo que deberías tener en tus archivos. Es sobre una mujer que desapareció en 1947. Su nombre es Vanellope Rockwell. ¿Te parece si te espero mientras lo buscas en tus archivos? No hacía falta. Era mi primer archivo que había archivado en las estanterías de etiquetas rojas. Rockwell, Vanellope, 1947. Hojeé el archivo torpemente mientras caminaba hacia mi coche y lo volví a revisar en los semáforos de camino al centro de atención donde vivía Iris. El caso no había sido tocado desde 1950, por lo menos, pero lo que pude sacar en limpio es que la mujer desaparecida era estudiante de posgrado en la universidad cuando desapareció sin dejar rastro. Era británica de nacimiento, y su novio fue quien la reportó como desaparecida, aunque fue descartado por la policía gracias a su coartada sólida. No había sospechosos, ni familiares preguntando sobre el estado del caso, ni muestras de ADN en los archivos. Nada. Iris había sido estudiante en la misma universidad por esa misma época. ¿Se conocían? ¿Qué secretos guardaba mi dulce, graciosa y discreta abuela? Iris me estaba esperando en un sillón enorme en el vestíbulo cuando llegué, vestida con su típico cardigan grueso y pantalones de vestir, sujetando su inseparable taza de té, que sospechaba endulzaba con leche y azúcar a pesar de las prohibiciones de su doctor. Sus tenis de agujetas eran de un blanco impecable, sin una sola marca. Su cabello, completamente blanco y suave, estaba siempre arreglado a la perfección 3 veces por semana por una estilista que la visitaba. Sus manos, moteadas por la edad, eran suaves, siempre frías, y adornadas únicamente por la sencilla argolla de matrimonio que le había dado mi abuelo, fallecido hace ya muchos años. Philip. Viniste rapidísimo, me alegra que hayas podido venir. ¿Y trajiste el archivo? Eso es bueno. La ayudé a levantarse de su silla y le di un beso en la mejilla. Vayamos a un lugar más privado para hablar, ¿te parece? Lo mejor es afuera. Con una agilidad que no correspondía a sus años, me guió a través del laberinto de pasillos hasta un pequeño patio. Los árboles ya estaban cambiando de color, y aunque el aire era fresco, el sol hacía que fuera agradable estar allí. Unas sillas estaban alineadas sobre un patio de adoquines, y cada uno tomó asiento en una. Hace un poco de frío, dijo, cerrándose más el cardigan sobre el pecho, pero necesito asegurarme de que nadie nos escuche. Sigo siendo una vieja paranoica después de tantos años. Hizo un gesto con la cabeza hacia el interior del edificio. Adentro hay una partida de Uche en pleno apogeo, así que la mayoría de esos vejestorios están bastante ocupados. Y los que no, ni de broma van a salir si la temperatura baja de los 27 grados. Tienen miedo de que su sangre espesa y vieja se les congele en las venas. Aún así, echó un vistazo rápido alrededor, si ves a alguien que no sea yo, deténme de inmediato. No pude evitar soltar una pequeña risa.
Diris, estoy muriéndome de curiosidad por saber de qué se trata todo esto, pero antes de que digas una sola palabra, necesito decirte algo. Tengo la obligación de registrar todo lo que me cuentes relacionado con este caso y, si hay algo, ya sabes, algo ilegal, estoy obligado a... Iris hizo un gesto con la mano, restándole importancia. Ya sé todo eso. Y no le hice nada a Vanellope, por si se te pasó por la cabeza. Pero quiero advertirte algo. Lo que tengo que contarte, y más importante aún, lo que decidas hacer con ello, puede que no sea algo que quieras dejar registrado oficialmente. Eso lo dejo a tu criterio. ¿Por qué no me cuentas la historia y vemos a dónde nos lleva? Me parece justo. Tomó un sorbo de su taza y la dejó sobre el apoyabrazos de la silla. ¿Cuánto sabes sobre el caso de Vanellope?, preguntó. La verdad, no mucho. Apenas hay información en el expediente. Me lo imagino. Y si te dijera que, bueno, que la razón por la que hay tan poca información sobre Vanellope es porque algunas personas muy poderosas hicieron todo lo posible para que nadie notara que había desaparecido. ¿Personas poderosas? ¿Como el gobierno? Levanté una ceja. El gobierno, sí, en parte. Pero hubo más gente involucrada. Verás, Vanellope estaba metida en algo muy especial, extraordinario y único, al igual que yo. Y la verdad es que ella no está desaparecida. Se fue, en cierto modo por voluntad propia, pero de alguna forma, nunca se fue del todo. Su rostro se veía animado, emocionado, con una energía que no había visto en años. Iris, creo que no estoy entendiendo nada de esto. Bueno, entonces déjame empezar desde el principio. O al menos desde el principio que yo conozco. Vanellope tenía más o menos mi edad cuando nos conocimos en la universidad, en la maestría. Ya te he contado que estudié física ahí, ¿no? Sí, me lo has contado. ¿Vanellope también estudiaba física? No, no tenía mucha facilidad para las ciencias. Era lo que en aquel entonces llamábamos una conductista social, una mente brillante con un talento innato para entender a las personas. Sabía de filosofía, lógica, psicología, antropología. Me pasaba horas escuchándola hablar sobre lo que nos hace ser, bueno, humanos. Era fascinante. Supongo que hoy en día la llamarían socióloga, o algo por el estilo. ¿Cómo se conocieron? Fui reclutada, podríamos decir, para trabajar en un proyecto en el que ella estaba involucrada, y con el tiempo nos hicimos amigas. Eventualmente, terminamos siendo compañeras de cuarto también. ¿Qué tipo de proyecto? Los ojos de Iris brillaron y su sonrisa, normalmente discreta, se ensanchó aún más. Luego de echar un vistazo rápido a su alrededor, tomó mis manos y susurró casi con emoción. Viajes en el tiempo. Abrí la boca para responder, pero no encontré nada que decir, así que la cerré de inmediato. Oh, lo sé, lo sé. Suena una locura. Viajes en el tiempo. Ahora entiendes por qué me tomó tanto tiempo hablar de esto. Al principio estaba atada a un juramento de confidencialidad, pero con el tiempo asumí que ya nadie me vigilaba. Muchas veces estuve tentada a contarlo. ¿Por qué me lo estás contando ahora? Tengo varias razones, y todas tienen que ver con Vane. Ella y yo, bueno, supongo que en realidad yo era la única amiga que tenía, y apenas la conocía. No tenía a nadie aquí en Estados Unidos, así que arreglaron que se quedara conmigo. Su apariencia era bastante sencilla, incluso para la época, nada que llamara la atención en una multitud. Además, era huérfana, criada por unas hermanas de la caridad o algo así en Inglaterra, y enviada a la escuela gracias a benefactores de la iglesia. Creo que esa fue una de las razones por las que la eligieron, simplemente no tenía familia ni vínculos con nada ni con nadie. ¿Seleccionada para viajar en el tiempo? Sí. Nuestro equipo estaba compuesto por 12 personas. Vane, como te mencioné, era la comportamentalista. La primera vez que la conocí fue cuando me hicieron sentarme frente a ella y responder una serie de preguntas muy peculiares sobre mí, mis sueños e incluso mi vida personal. Luego me dijeron que era un proceso de selección para ver si estábamos mentalmente capacitados para el proyecto. Necesitaban personas honestas, leales, aventureras y dedicadas. Vane tenía una cara que no mostraba emoción la mayor parte del tiempo, pero su actitud no era fría. Me sentía cómoda a su alrededor, tanto que fui honesta respondiendo cada pregunta, incluso cuando no estaba orgullosa de la respuesta. Sabía, de alguna manera, cuando las personas mentían. Era un don que tenía, o una maldición, dependiendo. Yo era parte del grupo científico.
Además de mí, había un antiguo profesor que me invitó a unirme, otro físico y un químico británico. Había 4 ingenieros, algunos de los cuales eran alemanes que huían de la guerra, quienes ayudaron a construir las máquinas, un tipo del ejército que era experto en computadoras. Un matemático austriaco que más tarde se hizo bastante famoso por la teoría que desarrolló con nosotros, y luego un médico con el que creo que estás familiarizado. ¿El abuelo? Iris guiñó un ojo. Así fue como nos conocimos. Oh, Philip, estaba completamente metida en algo mucho más grande que yo. Tenía 23 años y estaba involucrada en algo importante, como dicen. Mi profesor, el que me introdujo al equipo, estaba impresionado por una investigación que estaba haciendo sobre algunas teorías del campo cuántico, o eso decía. Francamente, creo que estaba más impresionado por mi trasero y algunos de mis otros activos físicos. Me sonrojé al pensar en Iris siendo una mujer joven, con trasero y todo. Entonces, ¿su equipo investigaba sobre los viajes en el tiempo? Hicimos más que investigar sobre eso. No lo inventamos, pero lo perfeccionamos y lo expandimos. Fuimos financiados por un grupo de personas que, de una forma u otra, todavía siguen existiendo hoy en día. Con rostros diferentes, diferentes cuentas bancarias, pero esencialmente con el mismo objetivo. Ellos tienen dinero, tienen poder y tienen intereses. Conocí a algunos de ellos, pero en su mayoría se mantenían alejados de lo que teníamos que hacer. ¿Quiénes eran? Ya sabes, políticos, dignatarios, algunos de los científicos más famosos y los ciudadanos más ricos del mundo. No estoy del todo lista para dar nombres, pero seguro puedes llenar los espacios en blanco. De todos modos, todo esto comenzó antes de la guerra. De hecho, había un rumor entre nuestro grupo de que el ataque a Pearl Harbor fue el primer PIRAP, obviamente un intento fallido. ¿PIRAP? Respondí. Sí, un acrónimo. Proyecto de Intento de Recreación de Integración del Pasado. Básicamente, viajes en el tiempo para evitar que algo horrible y trágico ocurriera. Nuestro gobierno desarrolló la tecnología en conjunto con los británicos cuando se hizo claro que el mundo iba en una dirección que podría ser bastante peligrosa. Aparentemente, hubo conversaciones sobre invitar a los rusos en algún momento, pero creo que todos estuvieron bastante contentos de que no se hiciera. Se asumía generalmente que los alemanes estaban trabajando en su propia versión del proyecto, pero después de que les robamos a algunos de sus mejores científicos y luego destrozamos su país, probablemente no llegaron muy lejos. ¿Robaron a sus mejores científicos? ¿Científicos alemanes que sabían algo sobre el tiempo y el espacio? ¿Cómo? Einstein. La rápida risa de Iris me cortó antes de que pudiera siquiera terminar la palabra. Puede que lo haya conocido 1 o 2 veces. Pero el proyecto se desarrolló mucho antes de que yo llegara. Yo formaba parte del equipo que llevaba a cabo su función. Su función, que era viajar atrás en el tiempo para evitar que algo malo ocurriera. Bueno, sí. No es tan glamoroso como lo hacen ver las películas, ¿eh? Era un trabajo. Estábamos regidos por un conjunto muy estricto de códigos cuando se trataba de los viajes. Nada de usar la máquina recreativamente o sin permiso, solo bajo órdenes y siempre con un propósito específico. ¿Propósito? Bueno, era diferente cada vez. Interceptar un paquete. Asegurarse de que una cierta persona no tomara un cierto tren. Poner un sobre en un cajón para que lo encontraran después. A veces no sabíamos por qué hacíamos lo que hacíamos, pero de vez en cuando había proyectos increíblemente importantes. Por ejemplo, ¿qué pensarías si te dijera que el presidente Roosevelt fue asesinado? ¿Asesinado? Tenía entendido que él murió por causas naturales. Oh, sí, sí. Iris despidió el comentario con un movimiento de mano despectivo. La segunda vez, claro. Su primera muerte fue por veneno, alrededor de 2 años antes, a través de una inyección. Fue administrada por una enfermera que resultó ser simpatizante fascista, miembro de los Camisas Negras. Perder a nuestro presidente de esa manera, en un momento tan crucial de la guerra, habría sido desastroso. Entonces, ¿viajaron en el tiempo y lo detuvieron? Mi abuela, una viajera en el tiempo. Encontré el pensamiento extraño, inquietante incluso, pero por alguna razón, no del todo increíble. No yo. En ese momento, yo era demasiado novata para un trabajo tan importante. El químico lo hizo. Él fue capaz de darle a la enfermera una muestra de su propia medicina, por decirlo de alguna forma, y detenerla de llevar a cabo el acto. Pero Roosevelt murió en el cargo unos años después.
¿Por qué no lo detuvieron entonces? Iris negó con la cabeza y se encogió de hombros. No había nada que pudiéramos hacer. A pesar de cómo suene, no había nada sobrenatural en lo que hacíamos, Philip. Era ciencia, no un milagro. No podíamos detener la muerte natural de un hombre. Me quedé en silencio por un momento. Iris, estoy tratando de comprender esto, así que tendrás que perdonarme. Ella colocó una mano suave y arrugada sobre mi mejilla. Lo sé, tómate tu tiempo. Tal vez pueda explicarlo un poco mejor. Iris tiró de un hilo en la parte inferior de su cardigan y lo levantó. Así es como siempre nos enseñaron a pensar sobre el tiempo, ¿ves? Tiene un principio y un final, como una hora o un minuto. Desarrollamos el concepto del tiempo porque necesitamos la estructura que ofrece como sociedad. Necesitamos saber cuándo estar en un lugar, cuánto tiempo tardar en cocinar un pollo y cuántos días faltan para Navidad. Y así, medimos en función de ciertos estándares, algunos astronómicos y otros totalmente inventados. Lo cierto es que no existe tal cosa como el tiempo, y sin embargo, hay eventos claros que parecen ocurrir en un orden cronológico. Así que se teorizó que lo que llamamos tiempo en realidad se ve más así. Iris dobló el hilo de manera que ambos extremos se encontraran y lo apretó con fuerza. Una curva temporal cerrada, se llama. Todos tenemos nuestra propia línea temporal, o camino, podrías decir, en la curva temporal. Pero, en ocasiones, ocurren bucles cerrados, y podemos viajar a nuestro propio pasado. ¿Y cómo ocurren estos bucles cerrados? Pregunté, sintiendo una curiosidad creciente. En nuestro caso, nosotros los hacíamos ocurrir, a través de una serie de maniobras de velocidad de la luz y maquinaria altamente complicada, cuyos detalles ni siquiera yo tengo acceso. Pero, tengo razones para creer que también pueden ocurrir de forma natural, completamente por accidente. Eso es solo una teoría, y una que fue muy impopular entre la mayoría de mis contemporáneos, pero el viaje en el tiempo alguna vez también fue solo una teoría. ¿Cómo funciona? Me refiero a la logística. Bastante simple, uno introduce una ecuación en una máquina y es transportado instantáneamente a un punto predeterminado. No hay dolor involucrado, aunque al principio sí hay bastante discordancia mental. ¿Conoces esa sensación de déjà vu? Asentí lentamente. Imaginen sentir esa extraña sensación durante horas seguidas. Así es como se siente el viaje en el tiempo. Por eso practicamos bastante antes de emprender cualquier misión, para asegurarnos de poder manejarlo. Como mencioné, había protocolos muy importantes que seguíamos para hacer que todo fluyera lo más suavemente posible. Primero que todo, bajo ninguna circunstancia viajábamos más allá de nuestra propia línea de tiempo, porque había demasiadas variables desconocidas y necesitábamos tener el control total de la situación. Viajar al futuro solo estaba permitido como un medio para regresar a nuestro tiempo una vez que habíamos completado la tarea que teníamos. La segunda regla era que solo viajábamos hacia atrás un máximo de 24 horas, y solo permanecíamos allí un día adicional, no más. ¿Por qué? Bueno, simplemente no podíamos viajar demasiado lejos. El bucle se cerró por primera vez en 1941. Ahí fue cuando el primer viajero dejó con éxito la realidad presente para el proyecto. Por más que lo intentamos, nunca logramos retroceder más allá de ese momento. En cuanto a por qué, bueno, eso es un poco más complicado. Aquí tienes otra manera de considerar el concepto de tiempo. Imagina un laberinto que está tambaleándose sobre un cono, realmente moviéndose de un lado a otro tratando de equilibrarse. ¿Qué pasa cuando dejas caer una canica dentro? ¿Se mueve la canica alrededor del laberinto? No. El laberinto se mueve a su alrededor. La bola en sí no se mueve, no hay nada dentro de ella que pueda hacerla hacerlo, es una víctima de las circunstancias. Ahora, la bola sigue un camino determinado por el movimiento del laberinto. A veces choca contra una pared y retrocede, a veces toma un giro y sigue otro camino. Así es como estamos nosotros con el tiempo. Ahora, digamos que cortara un agujero en la parte inferior del laberinto y dejara caer la bola. He alterado el movimiento en un punto determinado. Ahora, cada canica que dejes caer inevitablemente caerá en ese punto. Eso es lo que hizo el primer viajero, en 1941. Él cambió la forma del bucle. Esencialmente, cortó el tiempo en ese punto. Ese es el final ahora. Entonces, ¿no existe otro tiempo? Iris frotó sus sienes y entrecerró los ojos contra el sol del mediodía. Eso depende. Claro que existió una vez, o si no, no estaría aquí frente a ti.
Tenemos recuerdos de eso, lo que de alguna forma lo hace real. Pero ya no es tangible para nosotros. Según lo que sé, no hay forma de regresar ahí. A pesar de todos los avances que hizo nuestro programa. Piensa en el riesgo que significó viajar por primera vez. Nadie sabía si eso destruiría nuestra línea de tiempo actual. Tuvimos suerte. El pasado se fue, pero el presente sigue intacto. Y la verdad, ¿no ha sido siempre así? Una abeja de temporada tardía zumbó alrededor de mi oreja, casi aterrizando sobre mi nariz antes de que rompiera mi trance lo suficiente como para ahuyentarla. Estoy teniendo problemas para entender todo esto, Iris. Es mucho. Oh, lo sé, hijo. Lo sé. He tenido casi 70 años para procesarlo, y sigue siendo mucho. La clave está en dejar de pensar en el tiempo como algo que existe o no. Una vez que entrenas tu cerebro para dejar atrás esa carga, todo se vuelve mucho más ligero. Pero, ustedes podrían haber viajado años al pasado. ¿Por qué limitarse a un solo día? Algunos del grupo, yo incluida, creíamos que no debíamos intentar viajar más allá de las 24 horas, ya que era desconocido cómo ese tipo de viajes podría afectar la autoactualización. En otras palabras, ¿y si volvían al pasado y causaban una horrible cadena de eventos que alterara el mundo de una manera negativa o incluso hiciera que tu futuro yo dejara de existir? Eso era lo que creíamos, en fin. El riesgo era demasiado grande. ¿Ya no crees eso? No, ya no. Sin embargo, hay otra razón. Y supongo que eso me lleva de vuelta a Vane. Vane teorizó, acertadamente, que aunque pudiéramos alterar el curso de los eventos, sería imposible borrar la memoria de esos eventos. Es decir, teníamos que actuar muy rápido cuando intentáramos integrar el pasado, y solo podíamos alterar eventos que muy pocas personas conocieran. Además, es imposible cambiar de ubicación dentro de la línea de tiempo. Incluso si hubiera podido regresar a Egipto en tiempos de los faraones, por ejemplo, terminaría apareciendo exactamente donde estaba la máquina, ya sea en el fondo de un lago o al lado de una montaña. Y luego, una vez allí, no podría regresar. El cuerpo viaja, ya ves, junto con todo lo que tiene, pero la máquina es estacionaria. Sabíamos que 24 horas antes la máquina estaba en el sótano del laboratorio de física de la universidad, y teníamos una idea bastante clara de que 24 horas después seguiría allí. La máquina se veía como un elevador común de la época. Alguien que entrara al laboratorio no tendría ni idea de que no lo era. Había puertas en ambos lados del elevador, una para entrar y otra para salir. La puerta de salida conducía directamente a un pequeño pasillo de servicio al que nadie más tenía acceso, que a su vez llevaba a un callejón que desembocaba en el campus principal, donde la persona que viajaba se mezclaría con la multitud. El viajero debía salir inmediatamente sin entrar en contacto con su yo presente. Es bastante fácil recordar los movimientos que hiciste un día antes para evitar accidentes. Entonces, una vez que alguien regresa y altera un evento, ¿qué pasa después? Bueno, simplemente regresa a casa. El viaje al futuro es mucho más fácil desde el punto de vista científico, aunque no está exento de riesgos. Antes de cada integración, la máquina se programaba con una fecha de regreso y una hora de partida. Una vez que la alteración se completaba, el viajero regresaba a la máquina y esperaba a que ésta lo trajera de vuelta. Cuando teníamos viajeros fuera, había un protocolo muy estricto sobre cómo manejábamos las máquinas y el laboratorio, para no arruinar su regreso. Si viajas al pasado, ¿estás ausente en el presente? Así es. La autocoherencia dicta que cualquier cosa que hagas para alterar tu estado presente permanece cierta. Si estás en el pasado durante una semana, entonces estarás ausente en nuestra línea de tiempo percibida durante una semana. ¿Eso es lo que le pasó a Vane? ¿Está atrapada en algún lugar del pasado? ¿Viviendo perpetuamente 24 horas atrás, y nosotros nunca podremos alcanzarla? Iris pensó por un momento, golpeó suavemente el costado de su taza y dejó escapar un largo suspiro. Ojalá fuera tan simple, pero no. Vane no está en el pasado en absoluto. Simplemente, ella está en el futuro. Me miró de reojo para ver mi reacción, que evidentemente reflejaba sorpresa. ¿Cuánto en el futuro? Bueno, la respuesta a eso cambia con cada segundo que pasa, ¿verdad? Pero, si estoy en lo cierto, y creo que lo estoy, ella tiene previsto llegar a nuestra línea de tiempo en 3 días, temprano por la mañana. ¿Vane viajó de 1947 a 2014? Tengo mis sospechas sobre el porqué, pero primero déjame explicarte cómo sucedió. ¿Me ayudas a levantarme, hijo?
El juego va a terminar en cualquier momento, y no quiero que esos viejos estropeen nuestra conversación. Vamos a dar un paseo. Estaba de pie y caminando lentamente, con su brazo doblado dentro del mío, para cuando empezó a hablar de nuevo. Vane era la última persona que sospecharías de romper las reglas, pero sé con certeza que lo hizo, y lo hizo a menudo. Usó la máquina para viajar por su propio placer, mucho más allá del límite de 24 horas, y lo hizo sola. No solo era arriesgado, era imprudente, y se lo dije varias veces. ¿Dónde fue? ¿Te refieres a cuándo, querido mío? Sonreí y asentí. Sí, ¿cuándo? Volvía para revivir momentos que fueron especiales para ella. Si tenía un mal día, regresaba unos años atrás a uno particularmente bueno. Parece inofensivo. Ella también lo pensaba así, y hubo un tiempo en el que llegué a aceptar que no era tan grave, todo considerando. Pero luego empezaron a suceder cosas muy extrañas. ¿Qué tipo de cosas? ¿Peculiar cómo? Encontramos un banco con vista a un estanque de patos, e Iris me indicó que me sentara. Ella se sentó lentamente, con algo de esfuerzo. Inclinó su taza hacia adelante, como si buscara más té, aunque ya se había vaciado, y luego la dejó a su lado. Bueno, hubo un incidente en particular que, mirando hacia atrás, probablemente fue el inicio de todo lo que salió mal. Habíamos organizado una fiesta de cumpleaños para Vane en 1946, en un restaurante llamado Paulson's. Ya no existe, pero en su época era un lugar encantador. Ella regresó a revivir ese día como 6 meses después, observando las festividades desde una mesa al fondo, bien escondida. Regresó a casa eufórica, recordando las conversaciones, las bromas y la diversión que habíamos tenido. Esa noche fue especial para mí también. Bailé durante horas con tu abuelo en ese restaurante, después de haberle hablado apenas un par de palabras en los meses que lo conocí. Desde esa noche, estuvimos en un estado constante de flirteando, hablando durante horas, inventando excusas para vernos, pero nunca pasaba nada. Él era tan tímido. Desde esa noche, yo había estado desesperada por saber si él estaba tan loco por mí como yo lo estaba por él. Así que, a la noche siguiente, le pedí a Vane si podíamos volver. Quería regresar a esa noche, a ese restaurante una vez más, y ella accedió. Cuando salimos del elevador, no teníamos ninguna preocupación en el mundo, sabiendo que no había nadie en el laboratorio y que no corríamos el riesgo de ser atrapadas. Reímos como niñas, entrelazando los brazos mientras medio saltábamos por la ciudad. Era tan emocionante hacer algo que sabíamos que no debíamos. Siempre había sido tan correcta en mi vida. Era la primera vez que me encontraba en una situación donde podría encontrarme conmigo misma, mi yo del pasado, para ser exacta, y no te puedo decir la emoción que sentí. La oportunidad de revivir una noche que ya había vivido. Me aseguré de peinarme un poco diferente, de ponerme un vestido que había comprado recientemente y de elegir un sombrero que cubriera un poco mi rostro, pero que no llamara demasiado la atención. Estaba segura de que podría mezclarme con la multitud y que nadie me reconocería. Sabía que no podía cambiar nada de esa noche, y no quería hacerlo. Simplemente quería verme mirarlo a tu abuelo con esos ojos nuevos. Quería ver cosas que había estado demasiado atrapada para notar la primera vez, determinar si realmente estábamos destinados a estar juntos, como yo lo creía. Sus ojos se nublaron un poco, llenos de nostalgia, atrapados en recuerdos de años y personas de tiempos lejanos. Extendí mi mano y la apreté suavemente. Ay, escucha lo que digo. Una vieja tonta. Se sacudió la cabeza con una risa, como si el movimiento pudiera deshacerse de los recuerdos y de los sentimientos que estos trajeron de vuelta. Cuando llegamos al restaurante, caminamos directamente hacia la parte de atrás y miramos por una pequeña ventana que estaba un poco abierta. No podíamos ver a nuestro grupo en el frente aún, pero de repente reconocí mi propia risa retumbando a través del restaurante. Imagínate eso, Philip, qué surrealista fue. Oír mi risa pero sabiendo que no venía de mi cuerpo actual. Suena como una experiencia increíble. Oh, fue. Realmente lo fue. Quería entrar y ver más de cerca, así que nos cubrimos lo mejor que pudimos las caras con nuestros bolsos y entramos por la puerta. Sentía que flotaba, así de eufórica estaba. Me atreví a caminar unos 5 pasos detrás de tu abuelo mientras se sentaba con el experto en computadoras. Los oía hablar, de mí. Es impresionante, dijo tu abuelo, impresionante. Nunca me lo había dicho directamente, y creo que pasó un momento en el que olvidé respirar. Vane tuvo que tirar de mi brazo para recordarme que caminara.
Sé que tenía la sonrisa más tonta que te puedas imaginar y las mejillas tan rojas como manzanas. Estaba a punto de susurrarle a Vane lo que había escuchado, cuando ella se detuvo en seco, jalando mi brazo hacia atrás. Vi entonces lo que ella vio. Allí estaba ella, la Vane del día anterior, sentada en la mesa del fondo donde se había escondido. Y nos había visto. Tenía una expresión de sorpresa, no exactamente shock, pero sí curiosidad. Yo solo me quedé mirando como una tonta hasta que reaccioné y seguí a Vane hacia afuera por la puerta. Entonces, la Vane del día anterior vio a su futuro yo, esencialmente, en el pasado. Sí, oh, Dios, qué paradoja. Estábamos desconcertados. Atónitos, incluso. No es que hayamos visto a la Vane del día anterior, esa no era la parte impactante. Ya lo habíamos teorizado y entendíamos que era lo más probable. Para cuando tu yo del presente viaja al pasado, tu yo del pasado ya ha viajado allí también. Teóricamente, pueden existir formas infinitas de ti misma desde diferentes puntos del ciclo, todas en el mismo lugar al mismo tiempo. Entonces, ¿por qué el shock? Porque la Vane de la línea temporal actual no tenía ningún recuerdo de que eso hubiera pasado. Recuerda lo que te dije, los recuerdos no se pueden borrar, aunque el ciclo sea alterado. Todo lo que pensábamos saber sobre los viajes en el tiempo nos decía que la Vane del presente debería recordar haber visto a su yo futura el día anterior en el restaurante. Ya había pasado. Pero no lo hizo. Ella me lo juró y yo le creo. En su primer viaje de regreso a Paulsons, simplemente se sentó, bebió una copa de vino, observó al grupo de la realidad pasada bailar, y se fue. En su primer viaje, justo el día anterior en nuestra realidad actual, no estábamos allí. Pero al día siguiente, mismo lugar, misma hora, ahí estábamos. ¿Cómo pudo haber pasado eso? Iris dejó escapar un largo suspiro mientras negaba con la cabeza. Simplemente no lo sabemos. Sabíamos que podíamos cambiar el pasado, por supuesto. Nunca nos dimos cuenta de que podríamos alterar a un yo del pasado fuera de su propia realidad. Que el yo del presente no fuera consciente de los cambios en el pasado era algo sin precedentes y aterrador. Estaba segura de que habíamos roto el tiempo para siempre. Nos preocupaba que cuando regresáramos al presente, todo estuviera completamente trastocado. Corrimos de vuelta al laboratorio, nos subimos a la máquina y casi no dijimos una palabra, ambas esperando lo peor. ¿Cambió algo? No que pudiéramos observar, pero, por otro lado, no sé cómo podríamos saberlo. Con el paso de los años, he llegado a aceptar que nunca lo sabré. Muchas cosas podrían haber cambiado. Cosas pequeñas. Incluso cosas grandes. Pero pensar demasiado en eso empieza a trastornar la cabeza. Empieza a hacerte dudar de tu propia realidad. Estábamos entrando en territorio peligroso, y ambas coincidimos en que eso debía detenerse inmediatamente. No le contamos a nadie sobre ese día, aunque debimos haberlo hecho. Tal vez ellos podrían habernos ayudado a entender. Ella y yo éramos tan jóvenes, tan inexpertas. Su voz comenzó a desvanecerse mientras miraba más allá de mí, perdida en un recuerdo. No tenemos que seguir, si estás cansada. Puedo regresar mañana. Otro gesto de la mano, desestimando la idea. No, no. Esto no puede esperar. Te prometí que te contaría lo que sé sobre Vane. ¿Por qué comenzó a viajar al futuro? ¿No estaba eso prohibido? Iris asintió lentamente antes de continuar. Después de que regresamos del incidente en el restaurante, Vane estaba visiblemente diferente. Estaba distante y distraída. Dormía de más y llegaba tarde al trabajo, cometiendo errores simples en el laboratorio. Se sugirió que tomara unas vacaciones, que probablemente estaba agotada. Eso puede haber sido en parte cierto, pero sé que había mucho más. Vane se enfrentó al conocimiento de que sus viajes pudieron haber resultado en cosas de las que no tenía memoria. Que su yo del presente en otra línea de tiempo pudo haber experimentado cosas de las que ni siquiera sabía. Que la colisión de los pasados, presentes y futuros en la curva puede resultar en realidades completamente alternas. Ese es un conocimiento aterrador. Se fue durante un mes. California, dijo, sol, estrellas de cine. Le animamos a relajarse y tomarse su tiempo. Pero cuando regresó, no parecía mucho mejor, solo más decidida a fingir que lo estaba. Me preocupaba por ella e intenté hablar con ella, pero no me dejaba entrar. Finalmente, me rendí. Alrededor de 3 meses después de su regreso, me desperté justo antes del amanecer, al escuchar a Vane salir de nuestro departamento. Me preocupaba por ella, así que me puse una bata en un intento de seguirla.
Ella iba mucho más adelante que yo, pero tuve la corazonada de a dónde podría encontrarla. Estaba a punto de entrar a la máquina cuando entré al laboratorio. Llevaba una mochila, como si pensara irse por un buen rato. Nos miramos a los ojos por lo que me pareció una eternidad. Oh, tenía esos ojos grandes y marrones, y había tanta tristeza en ellos esa noche. Casi me quitó el aliento. Abrí la boca para hablarle, pero rápidamente levantó una mano para detenerme. Iris, me dijo, necesito irme. La voz de mi abuela se quebró y tragó con fuerza. ¿Le preguntaste por qué? Iris asintió en silencio. ¿Te dijo algo? Negó con la cabeza en silencio. Simplemente dio un paso atrás hacia la máquina, mirándome todo el tiempo, con las lágrimas cayendo por su rostro. Me dijo que lo sentía, y luego se fue. Iris y yo nos quedamos en silencio durante unos momentos. A lo lejos, se escuchó el graznido de unos gansos. Una brisa fresca soplaba, levantando un montón de hojas en un remolino. Me di cuenta de que, por primera vez desde que Iris comenzó a contarme su historia, había comenzado a ser consciente de otras cosas a mi alrededor. Estaba tan absorto en ella, procesando lo que me decía, que todo lo demás dejó de existir. Miré rápidamente mi reloj. Había pasado una hora, ¿cómo pudo ser? El tiempo es conceptual, de hecho, y durante esa hora estuve completamente ajeno a él.